Los programas de concursos suelen ser el contenido más agradable que se puede encontrar en televisión, siempre emocionantes y con un ambiente festivo, para que tanto los implicados en ellos como nosotros desde nuestros hogares pasemos un rato agradable. No obstante, de vez en cuando llegan a suceder cosas muy desafortunadas, y en este video veremos 3 casos poco conocidos de sucesos atroces ocurridos durante estas emisiones. En el año 2007, una mujer llamada Jennifer Strange, de 28 años, oriunda de Sacramento, California, madre de 3 hijos, tuvo un deceso terrible y de una manera que parecería improbable: hiperhidratación. El 12 de enero del año mencionado, la cadena radiofónica KDND, dedicada a transmitir música contemporánea, lanzó un concurso llamado Hold Your Wii for a Wii, cuya traducción podría entenderse como Aguanta tu pipí por una Wii. El reto era bastante simple. Los concursantes anteriormente seleccionados acudirían a las instalaciones de la estación para competir en una dinámica en la cual se les entregarían botellas de agua de 225 mililitros, las cuales debían terminar en un lapso de 15 minutos antes de recibir otra. La forma de ganar era consumiendo la mayor cantidad de líquido posible y aguantando las ganas de ir al baño por mayor tiempo. El ganador se llevaría a casa una consola Wii de Nintendo, la cual en aquel entonces era casi imposible de conseguir en las tiendas debido a su popularidad. En realidad sencillo, no debería haber un problema, o al menos eso creyeron todos en un inicio. Cerca de las 6:45 de la mañana, los casi 20 concursantes comenzaron el desafío, el cual resultó ser mucho más complicado a medida que pasaba el tiempo. Uno de los concursantes, por ejemplo, refiere que tras las primeras 5 botellas, su vejiga no soportó más y tuvo que retirarse. Asimismo, otros concursantes comenzaron a presentar secuelas de la ingesta masiva de agua, cayendo uno a uno, hasta que Jennifer, junto a otro concursante, cuyo nombre no se reveló, quedaron en pie, con la mujer rindiéndose, quedando en un segundo lugar. Tan pronto como terminó el evento, Strange tomó rumbo a su casa con el vientre completamente hinchado y un dolor agónico en él. Lo último que se supo de ella fue que se contactó con una compañera de trabajo por teléfono, a quien le habló llorando a causa del dolor, el cual también estaba extendido a su cabeza. Finalmente, el cuerpo sin vida de Strange fue encontrado al interior de su casa 2 días después del concurso. La hiperhidratación o intoxicación por agua ocurre cuando se consume más agua de la que el cuerpo puede eliminar. Los riñones se sobrecargan de trabajo y las células se hinchan de forma transitoria. El hinchamiento provoca una presión del cerebro contra el cráneo, que da como resultado dolores de cabeza, y pueden presentarse síntomas como calambres musculares, cansancio a causa de la disolución de sodio y potasio en la sangre, náuseas, insuficiencia cardíaca, y en casos tan graves como el de Jennifer, coma o un deceso. Aunque en general son raros los casos de fallecimiento por hiperhidratación, cada tanto tiempo ocurren, y justamente 2 años antes, en febrero de 2005, también en California, ya se había dado el caso de Matthew Carrington, un estudiante el cual ingirió cantidades excesivas de agua mientras hacía ejercicios, esto en el marco de una novatada de sus compañeros de fraternidad. El caso de Carrington había obligado a reformar la ley para generar castigos cuando una novatada estudiantil provocara lesiones o muerte, y a su vez ya era un precedente rastreable de los riesgos de este tipo de prácticas. Es por eso que el caso de Jennifer Strange termina tornándose más atroz de lo que podríamos pensar en un momento. Una vez que la policía se involucró, salieron a la luz detalles que solo dejaron una pésima imagen del personal de la estación de radio. Se supo que si bien algunas de las personas que supervisaban el concurso se acercaron a recomendar que si no podían continuar, abandonaran la dinámica para no poner en riesgo su salud, los DJs de la estación ignoraron las advertencias, incluso cuando recibieron una llamada telefónica de una enfermera, la cual les trató de informar de los riesgos a los que se exponían los participantes. A esto, la pareja de disc jockeys se limitaron a decir que estaban al tanto del caso Carrington, de los riesgos, pero que los concursantes habían firmado autorizaciones que les impedían presentar una demanda si algo malo ocurría. Se supo también que, una vez que vieron a Strange salir con dolor de la estación, no la auxiliaron y solo hicieron bromas sobre la hinchazón de su vientre. Tan solo 24 horas después de que el cuerpo de Strange fuese encontrado y la policía investigara la situación,
Morning Rave, el programa en el cual se desarrolló el concurso, fue cancelado indefinidamente. Fueron despedidos varios empleados, incluyendo a los DJs. La estación rompió toda relación con los implicados en la funesta dinámica, pero esto no alivió las cosas, ya que las autoridades consideraron que la estación, quien también había dado cobertura al caso Carrington en su momento, tenía una enorme responsabilidad al haber permitido los hechos. El juicio que se abrió hacia la cadena KDND fue largo y prácticamente los llevó a la ruina. La familia de Strange, conformada por su esposo y sus 3 hijos, fue bien representada, y al final recibieron más de $16,5 millones como indemnización. KDND seguiría operando durante otros 10 años, ganándose el repudio de toda la comunidad radiofónica, hasta que fue desaparecida para dar paso a una nueva estación. Pero el caso de Jennifer Strange, quien probablemente solo quería hacer algo por sus hijos al conseguir la consola de videojuegos, quedó marcado para siempre en la historia de la radio estadounidense. El siguiente es uno de esos casos que terminan dejando una sensación gélida entre más se indaga en ellos. El valor de la verdad es un programa de televisión peruana en el cual los concursantes son sometidos a revelar todas las cosas concernientes a su persona, desde cosas muy simples hasta secretos muy profundos. El programa pone a prueba en cierto modo la integridad de los participantes. Cada bloque de preguntas, dividido en 6 niveles, profundiza en aspectos cada vez más íntimos de la información personal, y si quien participa decide mentir en algún momento, pierde el monto de dinero que haya logrado, por lo cual deberá ser siempre honesto hasta donde pueda hacerlo. Podemos dialogar sobre los pros y los contras de un formato de esta naturaleza, pues es evidente que más allá de los cánones de un concurso convencional, el gran atractivo aquí es exponer la intimidad de personas aleatorias, y ante algo como esto, podríamos llegar a pensar que sería actuado o manipulado de alguna forma. Sin embargo, tan solo en la primera emisión de este show ocurrió algo que, de un modo muy visceral, dejó claro que todo era verídico. El 7 de julio del año 2012, Ruth Thalia Zayas Sánchez sería la primer concursante de la emisión. Ella estaba interesada en llevarse el premio de 50,000 soles, que conlleva llegar al último nivel. Ruth estaría acompañada de sus padres y su novio, quienes serían testigos en primera fila de las confesiones que la chica haría en televisión nacional. La sesión de preguntas tomaría comienzo. Las cosas que se le cuestionaban a Ruth eran un tanto inocentes. Algo como si alguna vez había faltado a la escuela a escondidas de sus padres, o si devolvería el dinero que alguien dejara caer en la calle. Pero sería en la pregunta número 7, en la cual se le cuestionaría sobre su perspectiva hacia su novio, que si ella cree que él la merece, que comenzaría a torcer las cosas. Ruth, con nervios, respondería que sí, algo que visiblemente volvió las cosas incómodas. En la pregunta número 10, se le preguntaría a la joven si en realidad ella trabaja en un call center, como se lo ha hecho creer a su familia y pareja. Ante esto, Ruth respondió con un titubeo evidente que no, y la reacción de sus padres, como puedes ver, es de desconcierto. En la pregunta número 12, se le vuelve a tocar el tema de su novio, formulando que, si acaso, estaba esperando a que llegara alguien mejor que él, a lo que Ruth afirmó. Esa respuesta puso un notorio enfado en su novio y decepción en sus padres. La pregunta número 16 es el punto más álgido de todo, pues textualmente lo que se le pregunta a Ruth es: ¿crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? A esto, ella dice que no. El conductor decide ir un poco más allá, preguntando si, a eso a lo que se dedica, se trata de algo ilegal o vergonzoso, y Ruth afirma esto último. La siguiente pregunta es tajante. Se cuestiona a la chica si trabaja en un club nocturno, y la respuesta, como sería de esperar, es positiva. Esto rompe por completo a sus padres y a su novio. La señora se echa a llorar desconsolada. El señor es interrogado de si desea que su hija siga adelante con las confesiones, algo a lo que con un más que evidente enfado acepta, probablemente más preocupado por descubrir todo el asunto que por el dinero y el concurso en sí. Mientras tanto, el novio no quiere saber más al respecto. Thalia decide continuar con una pregunta más. Al punto en el que se encuentra, podría llevarse 15,000 soles después de responder, ya que si se retira en ese momento, la cantidad sería inferior y las 2 preguntas anteriores habrían sido en vano. Posterior a eso,
confiesa que su labor en el club nocturno es como bailarina exótica, lo que no mejora la reacción de sus padres. La 18ª y última pregunta sería: ¿alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones? La respuesta para este punto es intuitiva. Ruth asegura que no es algo que haga de manera recurrente, que solo ha ocurrido en un par de ocasiones, que si lo hizo fue para conseguir un poco más de dinero, el cual hacía falta en su casa, pero que esto ocurrió fuera de su lugar de trabajo. O sea, se trata de una verdad dura. Sus padres están destrozados y Brian, su novio, está invadido de enfado. Ruth se detuvo aquí y se llevó a casa el premio de 15,000 soles. Su historia invadió los medios del Perú. Ella fue invitada a otros programas para hablar de su experiencia, y si bien la opinión del público en general fue positiva, entendiendo su situación, y sus padres, hasta donde se sabe, lograron mostrar empatía, las cosas con Brian quedaron totalmente rotas desde el programa. No volvieron a hablar. Brian fue increpado por los medios confesando sentirse avergonzado. Pasó el tiempo, aproximadamente poco más de un mes, y un día sin más, Ruth desapareció. La madre de la joven señaló a Brian como el principal sospechoso, pues no era secreto para nadie que estaba molesto por lo que, a sus ojos, fue una humillación a nivel nacional. El 24 de septiembre, después de 11 días de desaparecida, Ruth fue encontrada sin vida en un hoyo de 6 metros de profundidad cavado en una casa de la comunidad campesina de Viña de Media Luna en Jicamarca. Brian había asfixiado y golpeado a Ruth hasta el final, provocándole fracturas en la clavícula, columna vertebral y desfigurándole el rostro. Aparentemente, el sujeto la había invitado a una fiesta bajo la excusa de quedar en buenos términos. Ahí la y procedió a liquidarla. En una confesión posterior, una vez capturado por la policía, Brian confesó varias cosas, como que en un inicio la reunión con Ruth fue tranquila, hasta que surgió una discusión derivada de una disputa por el dinero del premio, ya que, al parecer de Brian, él se merecía al menos algo como compensación por la humillación. Esto fastidió a Ruth, quien le dio una bofetada, lo que despertó en él la ira que le llevó a cometer el crimen. Intentó mantenerse sereno como si nada hubiera pasado, actuando indiferente incluso cuando la madre de Ruth había ido a cuestionarlo. Su plan era huir hacia Ecuador, pero la policía le cortó el camino antes de cualquier cosa. Fue arrestado junto a un familiar que era dueño del sitio donde se encontró el cuerpo de la chica, y ambos fueron a dar a prisión. La condena, al menos hasta donde pude encontrar, fue de 33 años de cárcel para Brian. En definitiva, las confesiones que hizo Ruth Thalia aquella noche fueron impactantes. Es previsible que su novio recibiría burlas, pero en el gran esquema de las cosas, absolutamente nada justifica haber extinguido su vida. Quizá no del mejor modo. Ella estaba tratando de hacer lo necesario por su familia. Sin duda, uno de los pasajes más turbios en la televisión de Perú, e incluso, podríamos decir, de Latinoamérica en general. Si eres un consumidor de historias oscuras, sobre todo de crímenes reales, es casi seguro que ubicas perfectamente el caso de Rodney Alcalá, aquel terrible sujeto conocido por sus infames crímenes a las mujeres, el cual en algún momento llegó a estar en un programa de televisión, más precisamente uno de esos clásicos programas de citas, donde una chica tiene la oportunidad de hacer preguntas a distintos solteros hasta decantarse por alguno. No sería sino hasta tiempo después que se supo que Alcalá ya había cegado la vida de al menos 4 chicas justo en el momento de aparecer en televisión, siendo, en una mórbida jugada del destino, el ganador de la emisión, con el derecho a tener una cita con la participante en cuestión, compromiso que no se llevó a cabo, pues algo de él le provocó rechazo a la chica, esquivando una bala, tanto metafórica como un poco literalmente. Como mencioné hace unos instantes, todos conocemos esta historia. Hay decenas de videos aquí mismo en YouTube, amén de páginas de internet y documentales que hablan a profundidad de este asunto, por lo que no será necesario abordarlo un poco más. Ahora bien, hay un buen puñado de refranes que nos hablan de cómo la historia tiende a repetirse en múltiples formas, y lo que veremos en los siguientes minutos, con sus respectivas distancias, hay que decirlo, es una buena forma de afirmar dichas declaraciones. Ne Sikarsa Batina fue un popular programa de televisión de Turquía,
el cual tiene como enfoque principal que los panelistas puedan iniciar una relación romántica. Para esto hay distintas dinámicas, a veces emulando a los programas de citas tradicionales con dos perfectos desconocidos haciéndose preguntas sin mirarse directamente, o bien con algunas secciones de diálogo directo donde un participante principal habla con otras personas que pueden ser tanto consejeros como potenciales parejas. En términos simples es un programa convencional. No obstante, lo ocurrido en una emisión del año 2014 dejó con un nudo en la garganta tanto a la audiencia como a los participantes. En aquella ocasión, de la cual no pude localizar la fecha exacta, se presentó este hombre que ves en pantalla, llamado Sefer Kalinak, soltero de, en ese entonces, 62 años, el cual acudía al programa con la intención de encontrar a una buena mujer que estuviese dispuesta a cuidar de él, ya que padecía diabetes, problemas del corazón y otras afecciones propias de su edad. Durante su participación en la emisión, Sefer se mantuvo sonriente, respondiendo de buen modo a lo que se le preguntaba y mostrándose como un sujeto amable y honesto, hasta que, en determinado momento, convengamos, fue demasiado honesto. Sefer comenzó a decir que tenía muy mala suerte en el amor, ya que ninguna mujer permanecía mucho tiempo a su lado. El motivo es que todo se venía abajo una vez que les contaba cómo había acabado con la vida de dos mujeres con las cuales había estado anteriormente. Sefer se definió a sí mismo como alguien víctima de las circunstancias. Explicó que se había casado por primera vez cuando tenía 17 años con una mujer la cual era su prima. A ella iban a casarla a la fuerza con un hombre mayor, así que decidieron huir juntos para evitar el compromiso, pero que una vez viviendo por su cuenta, las cosas empezaron a torcerse. Mencionó que empezó a sentir unos celos enfermizos, ya que luego de un tiempo, el sobrino de aquel hombre con el que su prima debía casarse la empezó a frecuentar y ella, por su parte, comenzó a cambiar su comportamiento. La situación lo sacó de sus cabales y terminó por acabar con la vida de la chica en medio de un arranque de ira. Por este crimen, fue capturado y recibió una pena de 13 años de cárcel, la cual se vio reducida a poco más de 4, gracias a una amnistía por su buen comportamiento. Prosiguió explicando que, al salir de prisión, conoció a una mujer con la cual se casó y tuvo 2 hijos, pero de la cual terminó divorciándose, ya que las cosas nunca terminaron de encajar. Luego de esto, habría tenido una relación clandestina con una mujer casada, la cual le prometió que abandonaría a su esposo para estar con él, cosa que nunca ocurrió, y en cierto momento Sefer comenzó a sospechar que ella solo lo buscaba por interés, ya que él se mantenía bien económicamente. De esta relación incómoda, derivó un pleito en el cual cuenta, ella buscó agredirlo, a lo cual él procedió a defenderse con un hacha, ocurriendo que, al blandir el objeto, por accidente, según sus palabras, acabó con la vida de ella. Por este hecho volvió a ser arrestado y llevado a prisión, recibiendo una condena que terminó siendo reducida a 6 años, gracias, de nuevo, a una amnistía a causa de su comportamiento. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımını mı öldürdün? Aa bir dakika şimdi. Evet, benim hayatım ne bileyim. Yine buna şükür. Niye yaptın böyle bir şey? Felakete Böyle bir sebep zulüm yaptın. olan şey sade kıskançlık ve bir de hal ve hareketleri. Ne olur yani lütfen beni yanlış anlamayın ama ben programı terk etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen. Buyurun efendim. Sağ ol. La confesión de Sefer no dejó indiferente a nadie y el ambiente se volvió tan tenso que se le tuvo que pedir que se retirara del programa, algo que aceptó sin discutir. En palabras de este hombre, él estaba tratando de iniciar una nueva vida, siendo completamente honesto con todo el mundo, buscando una familia feliz. El productor del programa diría algún tiempo después que había reconocido a Sefer al instante, pero que consideró que alguien que había pagado su condena merecía una nueva oportunidad. En cualquier caso, las reacciones del programa fueron muy divididas, entre quienes pensaban que era justo no prejuzgar al hombre y quienes argumentaban que el tipo era un peligro, ya que acabar con la vida de 2 personas no puede ser visto como algo circunstancial y que seguro se trataba de alguien terrible. La cadena donde se emitió el programa recibió múltiples quejas, tanto nacionales como internacionales por la situación, y al menos, por lo poco que pude encontrar, parece que el show
fue cancelado algún tiempo después. Hay muy poca información sobre este caso en la web, al menos de lo que se puede consultar, irrumpiendo un poco en la barrera del idioma, pero es algo sin duda peculiar. ¿Qué piensas tú del asunto? ¿Crees que Sefer Kalinak merecía una oportunidad? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Sin duda los casos que hemos revisado aquí cambian bastante la perspectiva sobre lo que algo tan inocente como un programa de concursos puede conllevar. Antes de terminar el video, le mando un saludo a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Axel P., Some Devil Dust, quien ha dejado una enorme donación, Pacox, El Rincón Randonico, Mako Esther Gothic, Japaz, Videl, Mario D y Chester. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.